Gracias, Nicolás. Bueno, y vamos a actualizar la situación del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Sigue recluido en un cuartel de la PDI hasta mañana, cuando se retome su formalización, detenido en tránsito, ¿no? Además, se conocieron parte de las declaraciones de su ex jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente. De todo esto nos va a contar Max Frick a esta hora. ¿Cómo estás, Max? Buenas tardes. Hola Toti, hola Pati, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, esta ya es la cuarta noche que pasa detenido en tránsito acá el ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Mauricio Aravena nos va a mostrar este cuartel de la PDI, que es la Brigada de Delitos Sexuales. A un costado está la Brigada de Homicidios, ese edificio de 2 pisos, que es donde están los calabozos y está recluido Manuel Monsalve. Ayer vinieron sus abogados defensores a ver... Era muy extensa y que existían algunas partes en donde era difícil acceder, por ejemplo, a algunos mensajes de voz por los códecs que solicitaban estos programas, así que de cierta manera han podido verla, pero aún así ellos creen que habrían necesitado más tiempo aún para poder revisar esta extensa carpeta y el día de mañana hacer una justa defensa de su representado. Lo cierto es que, como tú bien lo decías, Toti, al principio de este móvil habló Gabriel de la Fuente, ex jefe de gabinete de Manuel Monsalve, y partió contando que 4 días antes que la víctima hiciera la denuncia, vale decir, el 10 de octubre, llegó Manuel Monsalve a la oficina y le dijo a él y a otro asesor que les iba a contar una bomba, algo grave. Rápidamente, este asesor interpretó que era algo gravísimo porque Manuel Monsalve dice en su declaración nunca les había dicho algo de estas características. Y ahí le cuenta lo que ocurre este día 22 de septiembre en el restaurante, posteriormente en el hotel. Y él le dice que es un hecho grave, que cómo se le ocurría haber salido con una funcionaria. Y lo primero que le pregunta es si habían tenido sexo. Y Manuel Monsalve le relata que no lo recordaba. Le vuelve a preguntar que si estaba seguro, y Manuel Monsalve le dice que no, porque no recordaba nada, al igual que la víctima. Es así como este asesor directo, este jefe de gabinete, comienza a entregar una serie de detalles de lo que le habría dicho Manuel Monsalve, incluso de que habría revisado las cámaras de seguridad y que habría habido un comportamiento por lo menos que no denotaba ninguna actitud extraña en ese lugar. Lo cierto es que cuando ocurre este hecho, le dice que por qué no lo denuncia inmediatamente. Le dice que habían cámaras de seguridad que habían registrado todo y que él tenía la plena convicción de que no había hecho nada. Siguen relatándole algunas cosas, dice que incluso en su momento él piensa que lo podían haber drogado, todo esto le cuenta Manuel Monsalve a su ex asesor, y que incluso le podrían haber clonado su teléfono, y por eso asegura en ese entonces el ex subsecretario que pide esta ayuda a la jefa de inteligencia para revisar las cámaras de seguridad y para ver si también había algo con su teléfono. Hechos que van siendo detallados en todas estas declaraciones que se han ido conociendo. Incluso durante esta jornada, compañeros, en el diario La Segunda, vienen otros extractos que se habrían obtenido desde la audiencia de formalización de cargos y solicitud de medidas cautelares, en donde se dan a conocer nuevos antecedentes de lo que habría dicho el taxista, de los peritajes de la Policía de Investigaciones, que por ejemplo dicen que Manuel Monsalve paga una cuenta de cerca de 115.000 pesos en el restaurante peruano de calle Maquíver y que posteriormente camina cerca de 5 cuadras por Alameda en dirección hacia el poniente, cruza por calle San Antonio en el semáforo y posteriormente en el número 22 de San Francisco lo recoge el taxista. ¿Y el taxista por qué recuerda esta situación? Porque dice que en ese lugar había recogido a otras personas porque en ese lugar hay un motel. Y pese a que se intentó conversar con la gente del motel, nadie dice recordar que Manuel Monsalve hubiese tratado de ingresar con esta joven hasta ese lugar. Hay peritajes de la Policía de Investigaciones también claves que vienen en esa información que entrega La Segunda, que dicen que consultados el barman y los garzones de este restaurante, se habrían consumido 8 pisco sour esa tarde-noche. No los 4 que refiere la víctima, la denunciante en este caso, y también el propio Monsalve, sino que habrían 4 pisco sour más, según lo que cuenta el barman y los garzones, información que se va dando a conocer en el contexto en el cual se van filtrando, compañeros, estas declaraciones que incluso se conoció ayer, la del presidente de la República, Gabriel Boric, daba a conocer por un medio de comunicación digital, en el cual él entregaba su versión de los hechos a los 2 fiscales que indagan la causa el día 29 de octubre de manera libre y espontánea. Él declara libremente todo lo que le habría dicho
el ex subsecretario Monsalve. Pero como bien lo referíamos, ya la jornada de ayer llegaron los 3 abogados, hablaron 2 de ellos, habló la abogada Horvitz y también el abogado Lino Dizzi con respecto a cómo estaba el ex subsecretario Monsalve. La abogada Horvitz decía que está preocupado porque hay una investigación grave en su contra por un delito de violación, y el abogado Lino Dizzi refería que ellos ya tienen más o menos preparada esta estrategia de defensa y por eso vinieron a conversar con él, y que siguen manteniendo la inocencia pese a la imputación del Ministerio Público, ya que ellos tuvieron también acceso a la carpeta y cada vez se crea más la convicción de la inocencia de su representado. Escuchemos lo que dijeron los 2 abogados que conversaron la tarde de ayer con los medios de comunicación aquí afuera de las unidades policiales. Solamente puedo decirles que está preparando su defensa con mucha ahínco. ¿Cómo se encuentra Manuel Monsalve? A ver, por una persona que está imputada por un delito grave, nomás preocupadísimo, pero no significa más que eso, está preocupado de su defensa técnica. ¿Tiene su inocencia? ¿Sostiene la inocencia de él? ¿Habría existido...? No, es que eso lo vamos a discutir el día miércoles, ¿ok? El día miércoles vamos a discutir todo eso. ¿Tiene usted la posibilidad de que se mantenga o que idealmente el tribunal decrete la Nosotros prisión esperamos que nos vaya bien con nuestras argumentaciones y no haya prisión preventiva para él, aunque eso se interprete de mala manera por la opinión pública, porque creemos en él. Es una carpeta bastante amplia con muchos antecedentes, les va a faltar tiempo. Efectivamente, hemos podido revisarla, hay antecedentes, no es una carpeta particularmente fácil, hay extracciones de teléfono que son muchos documentos y no hay herramientas particularmente buenas para poder navegarlos, así que ha sido difícil. Por supuesto que sería más razonable tener más tiempo, pero hemos podido ya tener alguna idea respecto de los antecedentes que forman parte. ¿La imputación del Ministerio Público descartan el delito? ¿Hubo consentimiento en los hechos? Nosotros insistimos en lo que hemos venido señalando desde el principio, de que respecto de los delitos que se le imputan, Manuel Monsalve es inocente. Y desde nuestro punto de vista, lo que hemos podido ver ahora confirma precisamente eso. ¿Cómo se puede defender a alguien que no recuerda nada? Seguimos manteniendo la inocencia de Manuel Monsalve. Es parte de las cuestiones que eventualmente va a haber que esclarecer en una circunstancia como esta, donde hay personas que no recuerdan nada. ¿Ya? Es parte de las cuestiones que el propio Ministerio Público va a tener que responder. De por qué entonces, en lugar donde no recuerda nada, las personas que involucran, entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Ok? Claro, ese punto final que plantea ahí la defensa es clave, porque ahí dice el Ministerio Público tendrá que ver cómo parte de las cuestiones que el propio Ministerio Público va a tener que responder cuando hay circunstancias donde hay personas que no recuerdan nada. Y uno puede presumir que hacia ese lado va a ir la estrategia de la defensa para plantear qué es lo que ocurrió esa noche, y lo que también se ha conocido, hay infiltraciones que Manuel Monsalve estaría planteando que, bueno, él no se acuerda de nada de lo que ocurrió. Cuando uno no se acuerda de nada de algo, eso no exculpa a cualquier persona de la culpabilidad en un delito. Y además se construye esto también con otro tipo de pruebas, lo que pase con las cámaras, testimonios de testigos, declaraciones, bueno, lo conversábamos el otro día, Max, del taxista. Y Max nos acaba de decir que se filtra esta cuenta 8 pisco sour catedrales, porque algo también no lo comentamos ahí, que por lo general el tamaño influye mucho en la cantidad de alcohol que pueda tener. Un pisco sour catedral es del doble o en algunos casos más incluso que un trago normal. Entonces es muchísimo alcohol el consumido, sí. Y por lo mismo mantienen esta teoría de que el ex subsecretario no se acordaría de lo que ocurrió a partir del consumo de, de ciertos tragos para adelante. Solo sumarle un dato ahí para conversarlo también con Max, esto que mencionabas, que aparece en el diario La Segunda, que habrían caminado un par de cuadras para llegar hasta la Alameda y ahí tomar el taxi, que también uno dice, bueno, en temas de seguridad. El subsecretario del Interior, la persona más importante de la seguridad, ¿no? A cargo de las policías en nuestro país, caminando 5 cuadras solo. Además, bajo la influencia del alcohol, porque lo que estamos entendiendo, ¿no? Si no se acuerda de nada, tiene que haber estado borrado en ese momento por la Alameda. O sea, reviste también, hay otros temas que se empiezan a abrir de cuestionamiento, ¿no? Y para agregar el último punto, Max, ¿habrán cámaras también ahí de lo que fue ese recorrido o ya había pasado mucho tiempo como para tener esos registros? No tienen reconstruido, por lo que tenemos entendido y lo que se exhibió en la audiencia, todo el recorrido, desde la salida del restaurante,
el camino que hicieron por calle Maquíver hasta la Alameda, después por calle Alameda hasta San Antonio, en donde finalmente cruzan hasta la vereda norte de la Alameda y ahí ingresan caminando por calle San Francisco. Ese recorrido ya estaba más o menos claro antes de que se dieran estos detalles en la formalización. Lo que pasa es que desconocíamos cuál podría haber sido la caminata o el motivo de esa caminata. Y lo que dice el taxista, que es tal vez una interpretación de él, no es un hecho de la causa, no se sabe si es así, nadie lo puede confirmar, es que en ese lugar donde llegan, que es San Francisco número 22, el taxista remite que hay un motel en el cual él lo conoce porque varias veces ha ido a buscar a personas ahí. ¿Y qué remitían los trabajadores de ese lugar? Que no tienen ningún conocimiento de que Manuel Monsalve haya ido esa noche, ni siquiera con jockey, pero que ellos como política no pueden dejar ingresar a personas que estén en estado de ebriedad por incidentes anteriores que se habían dado en ese establecimiento. Entonces, ¿qué es lo que infiere el taxista? Que ellos estaban ahí afuera del motel porque no los habían dejado entrar. Eso según la declaración del taxista, que por eso los toma en ese lugar. Y posteriormente detallan el recorrido que hicieron. San Francisco, posteriormente Alonso Valle, Eleuterio Ramírez, Lord Cochran. Incluso relatan que van por la caletera de la Ruta 5, Autopista Central, hasta llegar al domicilio de la denunciante, en este caso la víctima, que vive en el centro de Santiago. Y posteriormente en ese lugar se bajan y vuelven a subir al taxi para ya encaminarse rumbo hasta el hotel que está en calle Teatinos. Ese recorrido, según lo que pudo precisar el taxista, no salía más de 7.000 pesos, según la declaración que le hace la PDI. Pero el subsecretario en esos momentos, Manuel Monsalve, le da 40.000 pesos a este hombre, quien remite además que en 3 oportunidades la víctima le pidió ayuda, que no la dejara sola con él. Por eso él incluso dice que al llegar al hotel espera aproximadamente entre 8 a 10 minutos para ver si la víctima salía. Ya en las cámaras de seguridad del hotel, siguiendo con la continuidad de esas cámaras, se ve que suben las 2 personas y posteriormente baja Manuel Monsalve a la recepción a buscar la típica tarjeta magnética para ingresar hasta su habitación. Y remiten que en esas cámaras por lo menos no se ve ni desorientado, ni caminando como una persona que podría estar ebria, y que incluso en un momento hace un pequeño trote cuando se va rumbo hacia el ascensor. Son detalles que se han ido conociendo en el contexto de las cámaras de seguridad, los videos que se han recopilado para reconstruir toda esa tarde-noche del día 22 de septiembre, en donde habrían ocurrido... Sí, tuvimos un problema ahí con el audio de Max, pero de todas maneras estamos comentando este tema, ¿no? A propósito de lo que habría hecho Manuel Monsalve con la denunciante después de salir de este restaurante. Se han ido conociendo a medida que pasan los días cada vez más detalles, ¿no? Respecto al consumo que habían tenido adentro, a esta caminata para tomar un taxi por la Alameda durante 5 cuadras. Sin embargo, todo esto, me imagino que lo que hemos ido conociendo ya estaba antecedente, y no solo eso, sino que hay mucho más también. Están las cámaras de seguridad, claro. Hay una serie de cosas que van a permitir establecer cuál fue el recorrido exacto y qué fue lo que ocurrió ahí.